Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en otra edición de Hoja de Ruta. Como todos los lunes, platicamos con ustedes de los temas de la agenda nacional desde la perspectiva de la Cámara de Diputados. Y el día de hoy hemos invitado al diputado Mario Di Constanzo, que es un aguerrido diputado del PT, reconocido por sus posiciones muy contundentes en los temas de la agenda nacional, para hablar de algo que nos preocupa o nos debiera preocupar a todos los mexicanos, que es el asunto que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Mario, como ustedes saben, hay un largo debate ya de lo que está pasando en Comisión Federal de Electricidad, y primero quisiera yo preguntarle al diputado Di Constanzo, hay una percepción equivocada que considera que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa, cuando la ley y el estatuto que le dan origen lo conforma como una institución para prestar el servicio público de energía. Siendo un monopolio del Estado, no puede ser una empresa en términos estrictamente mercantiles. Yo creo que ese problema existencial de quienes quieren hacer negocios con una institución del Estado es lo que nos ha metido en este complejísimo problema que estamos viviendo. ¿Qué opina el diputado Di Constanzo de este asunto? Bueno, yo coincido contigo, creo que lo mismo, en teoría, debería de suceder o sucede en Pemex. Creo que con ciertas diferencias, pero ambos son instrumentos para llevar a cabo la prestación de un servicio. Y te metes en un tema muy complejo, porque además estamos hablando de un servicio en el sector energético del país, que además eso lo hace todavía más delicado. Desafortunadamente se ha tenido una visión mercantilista de estas empresas o organismos descentralizados o entes diseñados para prestar este servicio, en el que obviamente deben de generarle una utilidad al Estado. Yo creo que esta utilidad no se mide en términos monetarios, sino en la manera en que estos instrumentos, empresas de, obviamente, propiedad estatal para dar un servicio, son utilizadas o deben ser utilizadas pues, para mejorar la competitividad del país, para mejorar la prestación de un servicio que por obligación está a cargo del Estado. Pero dejando a un lado también el ánimo mercantilista. Yo creo que son proveedores de un servicio, pero además de un insumo para la productividad, para la producción. Y esto creo que no se entiende, se revuelven las políticas. Por ejemplo, un tema de esta empresa podría ser el asunto de los precios y las tarifas. Es decir, qué precio del servicio que se me está proveyendo pudiera complementar las dos cosas. Es decir, cumplir con el servicio, incrementar la productividad del país y no constituirse como un instrumento meramente recaudatorio. Estamos viendo, Mario, en los últimos años, cuando te digo en los últimos años de 2002 a la fecha, una aceleradísima privatización de la prestación de servicio público de energía. Yo acabo de ver una gráfica que lo platico con el auditorio, donde se ve que la generación de energía eléctrica de naturaleza pública, es decir, la que produce Comisión Federal de Electricidad, la que viene de las presas, la que viene de las termoeléctricas que usan insumos del petróleo, y las del agua, las de los ríos del sureste, va para abajo consistentemente y va para arriba la curva de la generación de energía eléctrica por empresas privadas, señaladamente una española, Iberdrola, que es un personaje que acude aquí a los eventos políticos y demás. Esa tendencia está generando muchas complicaciones, Mario. Mira, está generando, primero, una distorsión en los precios, pero yo todavía voy más allá. Ha generado una distorsión tan grande que ha afectado al sector petrolero. Si tú te pones a ver lo que ha sucedido en los últimos años en el sector petrolero del país, se ha privilegiado la exploración y la búsqueda de gas natural, precisamente para satisfacer la demanda que estas empresas privadas
han generado en la economía mexicana o al país en cuestión de demanda de gas. Entonces, esta distorsión tan grande que se ha generado no solamente ha producido o ha ocasionado mayores costos para la Comisión Federal de Electricidad, pues ahí está la prueba que este año debe 60,000 millones de pesos en compras de energía eléctrica a los privados, sino también distorsionaron esta búsqueda o esta restitución de reservas petroleras. Si tú te pones a ver también una serie, cómo se ha modificado esta inversión de Pemex en exploración. La exploración no se ha hecho en zonas donde está el petróleo en nuestro país. La mayor parte de la exploración de Pemex y de las inversiones en exploración, muy pocas, han estado dirigidas a la zona norte, hacia la cuenca de Burgos, donde preferentemente se extrae gas. Entonces, esto que ha ocasionado, por un lado, ocasionó una pérdida de reservas petroleras, porque no se buscaron, y por el otro lado, ha encarecido la producción de energía eléctrica, ha distorsionado la política de precios de CFE, y en lugar de constituirse como un incremento para la competitividad y para la productividad del país, se ha constituido como un elemento que le ha restado competitividad a las empresas en beneficio de esta empresa que tú ya mencionaste, aparejado de toda la corrupción que se ha generado, por un lado, en los contratos del propio Pemex de extracción de gas, estos contratos de servicios múltiples, donde es claramente mostrable y evidente la corrupción y los altos costos que se han generado, pero por el otro lado también la corrupción que se ha originado hacia adentro de CFE, de los cuales, bueno, pues tú presides una comisión que pues estás muy al tanto de toda esta corrupción generada. Entonces ya tienes distorsiones en política de precios, tienes distorsionada la naturaleza de una empresa, tienes distorsionada la naturaleza de tus exploraciones en materia de petróleo y tienes distorsionado pues la política de precios en la economía. Fíjense, amigas y amigos del auditorio, que para comentarlo con ustedes, de esta generación de energía eléctrica, lo quiero poner de la manera más gráfica, Mario, para que la gente nos haga el favor de apreciarlo. Del 100% de la energía eléctrica que se genera en el país, el 47% de esa energía no se usa. Es decir, es una llamada reserva de energía. La Secretaría de Energía publicó una gráfica que yo he visto donde dice que lo razonable es que fueran de 17 a 21 de reserva. Tenemos 47 de reserva. ¿Qué quiere decir, Mario? Que generamos energía privada. Todos los días se están construyendo nuevas plantitas. Baja la generación de energía de las presas, de las termoeléctricas, que eran la vieja esquema de producir energía en este país. Y de esa energía que se está generando, el 47% está de reserva. Es decir, es una energía que no se aprovecha, pero que sí se paga, y que se paga a las empresas privadas. Entonces, bueno, pues la explicación para que las tarifas estén subiendo y hay este caos en cuestión tarifaria, pues no tiene realmente razón de ser. La justificación que se da me parece muy torpe. ¿Tú crees que en el presupuesto se pueda resolver este problema para decirle a la Comisión Federal, hombre, dejen de gastar el dinero de la gente en esta reserva que no sirve para nada? Porque la energía no se puede guardar en una caja para que cuando hay un apagón se saque de la caja y se ponga. Se genera la energía, se paga, se use o no. Es decir, estamos aprovechando la exacción que se hace tan fuerte del dinero privado, del dinero de la gente, con unas tarifas leoninas para pagar esta energía, que a criterio de la Secretaría de Energía está muy alto. Hace un plan ahí de cómo debe de ir disminuyendo y esperan que en el 2014, 18, no sé cuándo, pues ya llegue a niveles. Cuando era tan fácil decirle, paren de la generación de, ya no estén haciendo más plantas. ¿Cómo ves? ¿Será que se puede cambiar? ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Porque de nada ganamos con estar viendo las gráficas en los cuadernos si no se hace nada. No, desde luego tenemos un problema, tenemos una capacidad instalada que no tiene razón de ser. Ahora,
Yo creo que, y te lo comento, ya esto trasciende el problema económico y se convierte en un problema político, porque ahora cómo, digamos, cómo le va a decir el gobierno a quien estuvo invitando a entrarle al negocio que ya no. Es decir, es un problema económico en el que se puede limitar vía presupuesto, limitándole los recursos a CFE para la compra de esta energía, lo puedes hacer presupuestariamente. Pero en el fondo del asunto es, pues ya los invitaste, Fox abrió el sector. El problema viene desde ahí. El problema viene de esta política donde incluso Manuel Bartlett puso ahí algunas controversias constitucionales, donde ya se sabía que se estaba creando un mercado ficticio de energía eléctrica, cuando estos famosos productores independientes se les aprobaba una mayor capacidad de la que realmente necesitaban. Se estaba generando un excedente de energía eléctrica que el gobierno permitió, todo para Pero cuando abrirlo. termina el gobierno de Fox, termina con un excedente de energía que no era mayor del 20%. Bueno, se ha acrecentado esto porque, bueno, definitivamente esta errónea política se ha continuado. Todos, tú te acordarás, todos nos acordaremos que el propio CFE hablaba en algunas estimaciones de faltantes de energía eléctrica. Tú te recordarás por ahí de 2000, 2001, el problema era que México se podía quedar sin energía eléctrica, que nos había alcanzado el destino. Y ve qué diferente han sido las cosas, y esto lo está pagando la gente necesariamente con una política de precios más alta, porque el gobierno está queriendo cumplir con este pago a una capacidad instalada ociosa. Yo creo que aquí habría que verlo de dos maneras. Primero, limitar ya, detener este crecimiento, detenerle los recursos a CFE para que no se estuvieran dando este tipo de comportamientos, que no siguiera parando sus plantas. Hay quienes te afirman que las inundaciones en Tabasco pues tienen cierta explicación en el tema de que se pararon las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, sí hay que limitarle los recursos. Me preocupa que se quedó una ventana abierta en la ley de ingresos al permitirle una capacidad de endeudamiento a CFE para precisamente para pago de esta energía o para continuar con estos proyectos similares en naturaleza a los pideregas. Y vuelvo, incluso voy más allá. Hace 2 años se aprueba una reforma energética en donde se determina que los pideregas no son buenos para Pemex y se dejan abiertos para CFE. Yo pregunto, bueno, si no son buenos, si no eran buenos para Pemex, ¿por qué si son buenos para CFE?